Pagué 108.000 euros por la boda de mi hija. Le regalé un apartamento de 325.000 euros, completamente amueblado, y cuando llegué a su ceremonia, encontré una pancarta de 8 metros con mi foto y las palabras: «Este hombre no es bienvenido en esta fiesta». Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Andrés Navarro, tengo 64 años y durante mucho tiempo creí que había construido algo sólido, una vida basada en el respeto, el trabajo honesto y el amor incondicional hacia mi única hija, Patricia. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi casa en Valencia, con el Mediterráneo brillando bajo el sol de diciembre de 2024, puedo decir que finalmente entiendo lo que mi propio padre intentó enseñarme hace décadas. Un hombre no se mide por cuánto da, sino por cuánto respeto exige a cambio. Todo comenzó de manera muy diferente. Hace 14 años, en el otoño de 2010, mi esposa Isabel perdió una batalla de 2 años contra el cáncer. Patricia tenía apenas 18 años cuando quedamos solos, ella y yo, en aquella casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Recuerdo las noches en las que ambos intentábamos cocinar las recetas de Isabel, llorando sobre las ollas mientras el arroz se quemaba. Fueron años difíciles, pero los enfrentamos juntos. Me convertí en padre y madre a la vez. Asistí a todas sus presentaciones universitarias. La ayudé con sus trabajos de graduación en arquitectura. Celebré cada pequeño triunfo como si fuera el más importante del mundo. Cuando Patricia consiguió su primer empleo en un estudio de diseño en Madrid, sentí que Isabel estaría orgullosa desde donde estuviera. Le enseñé todo lo que sabía sobre gestión financiera, sobre mantener la palabra, sobre valorar a las personas por su carácter y no por su cuenta bancaria. Durante esos años, construí un patrimonio modesto pero sólido. Había trabajado 35 años en el sector de exportación de cítricos, comenzando como simple administrativo y llegando a socio de una cooperativa agrícola respetable. Me jubilé a los 62 años con ahorros cuidadosamente invertidos, una casa pagada y la tranquilidad de quien sabe que hizo las cosas bien. No era millonario, pero tenía suficiente para vivir con dignidad y pensaba yo para ayudar a mi hija a comenzar su propia familia cuando llegara el momento. Ese momento llegó en enero de 2024, cuando Patricia apareció en mi casa con una sonrisa radiante y un anillo de compromiso en el dedo. «Papá Miguel me propuso matrimonio», dijo abrazándome con la misma ternura de siempre. Miguel Ortega era su novio desde hacía 2 años, un hombre de 35 años que trabajaba en marketing digital. Parecía educado, aunque siempre noté cierta frialdad en sus ojos cuando me miraba, como si estuviera calculando algo que yo no podía ver. Pero Patricia estaba feliz, y eso era lo único que importaba para mí. Durante la cena hablamos de planes de boda. Ella mencionó que querían algo íntimo, sencillo, quizás en alguna finca pequeña. Yo escuché atentamente, y luego les dije algo que salió directamente de mi corazón. «Patricia, eres lo único que tengo en este mundo. Tu madre hubiera querido que tu boda fuera perfecta. Déjame hacerme cargo de todo». Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Miguel por primera vez mostró una sonrisa amplia. «Don Andrés no tiene que hacer eso», dijo con una voz que pretendía ser humilde pero sonaba calculadora. «Claro que sí», respondí. «Solo me casaré una vez en esta vida, y ya lo hice. Ahora es el turno de mi hija de tener el día más hermoso de su vida». Durante los siguientes meses, vendí parte de mis inversiones en bonos y algunas acciones que había guardado como reserva. El dinero que había planeado para viajar durante mi jubilación, para conocer Japón y recorrer América del Sur, lo destiné íntegramente a la boda. Patricia y Miguel eligieron el Hotel Puente Romano en Marbella, un lugar magnífico con vistas al mar. El presupuesto inicial era de 70.000 euros, pero con cada reunión de planificación, los pequeños detalles se multiplicaban. Un fotógrafo exclusivo de Barcelona, flores importadas de Holanda, un menú de alta cocina con mariscos frescos y champán francés. Al final la cifra llegó a 108.000 euros.
108.000 euros que representaban años de sacrificio, de levantarme temprano, de ahorrar cada céntimo pensando en el futuro. Pero cada vez que veía la ilusión en los ojos de Patricia, pensaba, vale la pena, todo vale la pena por ella. Y no me detuve ahí. 3 meses antes de la boda, Patricia y Miguel mencionaron casualmente que estaban buscando apartamento para alquilar después de casarse. Esa misma noche no pude dormir. Imaginé a mi hija, la niña que había criado con tanto amor, pagando alquileres eternos, sin construir patrimonio propio. Decidí que merecía más. Encontré un apartamento perfecto en el barrio de Chamberí, en Madrid. 90 metros cuadrados, 3 habitaciones, completamente reformado, en un edificio histórico precioso. El precio era de 325.000 euros, incluidos los muebles que el propietario anterior había dejado. Muebles de calidad, una cocina equipada, todo listo para entrar a vivir. Saqué una hipoteca sobre mi propia casa, liquidé mis últimos fondos de inversión y cerré la operación. Cuando le di la noticia a Patricia en abril, un mes antes de la boda, esperaba verla llorar de felicidad. En cambio, su reacción fue extrañamente contenida. «Papá, no tenías que hacer eso», dijo con una voz que no reconocí. «Es demasiado». Le expliqué que era mi regalo de bodas, que quería verla establecida, segura. Ella sonrió, pero la calidez había desaparecido de sus ojos. Durante las últimas semanas antes de la boda, noté cambios sutiles que entonces ignoré, pero que ahora, mirando atrás, veo con claridad dolorosa. Patricia dejó de visitarme los domingos, nuestra tradición sagrada desde que Isabel murió. Cuando la llamaba, sus respuestas eran breves, distraídas. «Estoy ocupada con los preparativos, papá», decía siempre. Miguel dejó de aparecer por mi casa completamente. Atribuí todo a los nervios previos a la boda, al estrés de los preparativos. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé lo que me esperaba el 15 de junio de 2024. El día 15 de junio de 2024 amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Marbella. Me desperté a las 6 de la mañana en mi habitación del hotel donde me alojaba, a pocos kilómetros del puente romano. Había elegido quedarme en un lugar diferente para no incomodar a los novios, pensando que tal vez querían su espacio antes de la ceremonia. Qué ingenuo fui. Me duché con calma, afeitándome cuidadosamente frente al espejo. Cada gesto era deliberado, casi ceremonial. Este era el día más importante en la vida de mi hija, y yo quería estar impecable. Había comprado un traje nuevo en una sastrería de Valencia, un corte italiano en azul marino oscuro, camisa blanca de lino egipcio y una corbata de seda color borgoña que Patricia me había regalado el año anterior por mi cumpleaños. «Para que la uses en mi boda, papá», había dicho entonces besándome la mejilla. Coloqué en el bolsillo interior del traje el reloj de oro de mi padre, el mismo que él llevó el día que se casó con mi madre en 1972. Era una tradición familiar, llevar algo de los ancestros como símbolo de continuidad, de legado. Sentía que Isabel me acompañaba en ese momento, que de alguna forma estaría presente en ese día tan especial. Llegué al Hotel Puente Romano a las 11 de la mañana. La ceremonia estaba programada para las 12:30, seguida de un cóctel en los jardines y luego la cena en el gran salón. El lugar era espectacular, arquitectura andaluza tradicional mezclada con lujo moderno, palmeras altísimas, fuentes de agua, el aroma del mar mezclándose con el perfume de miles de flores blancas que decoraban cada rincón. Mientras caminaba por el acceso principal, saludé al personal del hotel. Algunos me reconocieron de las reuniones de planificación previas y me devolvieron el saludo con cortesía profesional. Me sentía bien, orgulloso. Había logrado darle a mi hija exactamente lo que merecía. Un escenario digno de una princesa para el día más memorable de su existencia. El salón principal estaba situado al final de un largo corredor decorado con arreglos florales monumentales. Podía escuchar el murmullo de voces, risas, música suave de fondo. Los invitados ya comenzaban a llegar. Apresuré un poco el paso, queriendo asegurarme de estar presente cuando Patricia hiciera su entrada triunfal. Doblé la esquina final del corredor
Y fue entonces cuando lo vi. Colgada en el gran arco de entrada al salón principal, imposible de ignorar, había una pancarta enorme. 8 metros de largo, calculé después, aunque en ese momento mi cerebro apenas podía procesar dimensiones. El material era una tela blanca inmaculada con letras negras de al menos 50 centímetros de altura. Pero no fueron las letras lo que me congeló en el sitio. Era mi rostro. Una fotografía mía, ampliada a tamaño casi real, ocupaba el centro de la pancarta. No era una foto cualquiera, era una de las que Patricia había tomado durante unas vacaciones en Galicia el verano anterior, donde yo aparecía sonriendo, relajado, feliz. Habíamos pasado una semana maravillosa recorriendo Santiago de Compostela, comiendo pulpo en Cambados, riendo como no lo hacíamos desde que ella era niña. Y debajo de mi rostro sonriente, en esas letras negras enormes e implacables, el texto decía: «Este hombre no es bienvenido en esta fiesta». El mundo se detuvo. Juro que en ese instante el sonido desapareció, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio en el universo entero. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en el cuello, en las puntas de los dedos que sostenían el pequeño regalo adicional que había traído para Patricia. Un collar de perlas que había pertenecido a Isabel. Permanecí inmóvil, incapaz de avanzar o retroceder, mientras mi cerebro intentaba desesperadamente encontrarle sentido a lo que veían mis ojos. Tenía que ser un error, una confusión terrible. Quizás era una broma de mal gusto de algún invitado. Tal vez alguien había colocado eso sin que Patricia lo supiera, sin que Miguel lo autorizara. Pero entonces comencé a escuchar las voces. «¿Ese es el padre de la novia?», decía una mujer con tono escandalizado. «Qué vergüenza, pobre hombre», susurraba un señor mayor con genuina compasión. «Yo lo correría de mi boda también si fuera mi padre», comentaba alguien más joven con crueldad casual, provocando risas ahogadas a su alrededor. Levanté lentamente la vista del suelo de mármol, donde había caído mi mirada. Los invitados estaban por todas partes. Docenas, quizás cientos de personas circulaban por el área del cóctel que precedía al salón principal. Todos, absolutamente todos, pasaban bajo esa pancarta. La leían, miraban mi fotografía, y luego me buscaban con los ojos entre la multitud. Cuando me encontraban, las reacciones variaban. Algunos desviaban la mirada inmediatamente, avergonzados de ser testigos de semejante humillación pública. Otros cuchicheaban entre ellos, señalándome discretamente. Un grupo de jóvenes, probablemente amigos de Miguel, me observaban con sonrisas burlonas, como si yo fuera el entretenimiento no oficial de la tarde. 420 invitados, recordé. Ese era el número final de la lista. 420 personas que habían sido invitadas a celebrar el amor de mi hija, pagadas con mi dinero, alimentadas con comida que yo financié, y todas ellas ahora eran testigos de mi degradación absoluta. Forcé a mis piernas a moverse. Tenía que encontrar a Patricia. Tenía que haber una explicación. Atravesé el salón como un autómata, esquivando camareros con bandejas de champán, evitando grupos de conversación. Las miradas me seguían como focos en un escenario. Sentía mi rostro arder, el cuello de la camisa de repente demasiado apretado, el aire denso y difícil de respirar. Y entonces la vi. Patricia estaba al fondo del salón, cerca de las puertas que daban a los jardines. Llevaba un vestido de novia espectacular, encaje francés, cola de 3 metros, el velo sujeto con una tiara de cristal. Estaba radiante, hermosa, perfecta, exactamente como había imaginado que se vería el día de su boda. Estaba riendo. Miguel tenía su brazo alrededor de su cintura, susurrándole algo al oído. Los padres de él estaban ahí también, todos formando un círculo cerrado, copas de champán en las manos, y mi hija, mi única hija, la niña que había criado con cada gramo de amor que existía en mi corazón destrozado después de perder a Isabel, reía con una alegría despreocupada y brillante. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, solo un segundo. Vi algo cruzar por sus ojos, algo que podría haber sido incomodidad o quizás culpa,
Pero entonces Miguel le dijo algo más. Ella volvió su atención hacia él y la risa continuó. No hubo explicación, no hubo disculpa, no hubo ningún intento de acercarse a mí, de bajar esa pancarta monstruosa, de proteger a su padre de la humillación más grande de su vida. En ese momento, de pie en medio de un salón lleno de extraños que me miraban con lástima o diversión, comprendí algo fundamental. Mi hija me había traicionado. No por accidente, no por error. Con plena conciencia y cruel deliberación, Patricia había elegido humillarme públicamente en el día que yo había trabajado tanto para hacer perfecto. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darles ese placer adicional. Respiré profundo, apreté el collar de perlas de Isabel en mi puño hasta que sentí las cuentas marcarse en mi palma y tomé la decisión más difícil de mi vida. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso hacia la salida pesaba como si llevara cadenas en los tobillos. No corrí, no grité, no hice ningún escándalo. Algo profundo dentro de mí, algo que venía de muy lejos en mi linaje familiar, me ordenaba mantener la compostura. Mi abuelo había sobrevivido a la Guerra Civil Española sin perder su dignidad. Mi padre había enfrentado la bancarrota de su pequeño negocio en los años 80 y se había reconstruido desde cero sin jamás mendigar compasión. Ambos me habían enseñado algo fundamental. En los momentos de mayor derrota, la forma en que te retiras define quién eres realmente. Recordé con claridad cristalina una tarde de otoño de 1986. Yo tenía 26 años y acababa de perder una oportunidad laboral importante porque un colega me había traicionado, robando mi proyecto y presentándolo como suyo ante los jefes. Llegué a casa de mis padres furioso, llorando de rabia, queriendo destruir algo, a alguien. Mi padre me sirvió un vaso de whisky, me sentó en su estudio y me dijo algo que nunca olvidé. Andrés, un hombre se mide por cómo reacciona cuando es desrespetado. Los débiles explotan y pierden toda credibilidad. Los mediocres aceptan pasivamente y se convierten en víctimas perpetuas. Pero los hombres de verdad, hijo mío, observan, aprenden, se retiran con elegancia y luego actúan con inteligencia cuando nadie lo espera. Esas palabras resonaban ahora en mi cabeza como campanas de catedral. El corredor de regreso parecía interminable. Los mismos arreglos florales que minutos antes me habían parecido hermosos, ahora se veían obscenos en su perfección, burlándose de mi ingenuidad. 700 euros por cada uno de esos arreglos gigantescos. 18 distribuidos por todo el hotel. Había memorizado cada factura, cada gasto, cada euro invertido como actos de amor. Ahora cada flor era un testigo mudo de mi estupidez. Un camarero joven tropezó ligeramente conmigo al cruzarse en mi camino, derramando unas gotas de champán en su bandeja. «Disculpe, señor», murmuró automáticamente. Luego me reconoció, sus ojos volando hacia la pancarta visible al final del corredor. Vi la lástima instalarse en su rostro como una máscara. Asentí con la cabeza y seguí adelante. No necesitaba su compasión, no necesitaba la de nadie. 3 señoras mayores, elegantemente vestidas con trajes de madrina, estaban agrupadas cerca de una fuente ornamental. Al verme pasar, una de ellas chasqueó la lengua con desaprobación. «¡Qué horror, qué falta de educación!», dijo en voz suficientemente alta para que yo la escuchara. No pude distinguir si su comentario iba dirigido a mi supuesta presencia no deseada o al acto mismo de humillarme públicamente. No me importó. Pasé junto a ella sin detenerme. Un hombre de mediana edad, bigote cuidadosamente recortado y traje gris impecable, me detuvo tocándome el brazo suavemente. «Oiga, yo no sé qué habrá pasado entre usted y su familia, pero esto…», señaló vagamente hacia el salón. «Esto está mal. Lo siento mucho». Su sinceridad me atravesó como un cuchillo. Durante un segundo peligroso, sentí que las lágrimas iban a derrotarme. Tragué con fuerza, asentí brevemente en agradecimiento y me alejé antes de que mi voz pudiera traicionarme. Llegué finalmente al vestíbulo principal del hotel. El aire acondicionado me golpeó la cara sudorosa.
Un choque térmico que me devolvió algo de claridad mental. El personal de recepción me observaba con curiosidad mal disimulada. Seguramente ya había corrido el rumor entre ellos. Los trabajadores de hoteles siempre saben todo lo que ocurre en sus instalaciones. Imaginé sus conversaciones en el descanso. ¿Viste la pancarta de la boda? ¿El padre de la novia? Risas, especulaciones, juicios. Me detuve frente a las grandes puertas de cristal que daban al exterior. El sol de mediodía brillaba con intensidad cegadora sobre el aparcamiento. Mi coche estaba allá afuera, esperándome. La libertad estaba a unos metros, pero algo me mantuvo paralizado en ese umbral. ¿Qué significaba cruzar esa puerta? ¿Significaba rendirme? ¿Aceptar que mi hija tenía derecho a tratarme así? ¿Validar de alguna forma la narrativa que Miguel evidentemente había construido sobre mí? Mi teléfono vibró en el bolsillo del pantalón. Lo saqué con manos temblorosas. Un mensaje de Patricia. «Papá, por favor, no hagas ningún escándalo. Ya está hecho. Solo vete tranquilo». Leí esas líneas 3 veces. Cada palabra era un puñal adicional. Ya está hecho. Como si fuera un accidente inevitable, como el clima o un terremoto. Algo que simplemente había ocurrido sin voluntad humana detrás. Y la orden implícita. Vete tranquilo, no causes problemas, acepta tu humillación como corresponde a tu nuevo rol en esta historia. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue mi corazón, ese ya estaba hecho pedazos. Fue algo más profundo, más estructural. La imagen que tenía de mí mismo como padre amoroso que lo sacrifica todo por su hija, se desintegró como papel en llamas. Y en su lugar, lentamente, comenzó a emerger una versión diferente de Andrés Navarro. Un Andrés que comprendió que amor no significa permitir abusos, que generosidad no implica ser un tonto conveniente, que el perdón no puede venir antes del arrepentimiento genuino, y sobre todo, que proteger tu propia dignidad no es egoísmo, sino supervivencia. Guardé el teléfono sin responder. Alcé la cabeza, cuadré los hombros y empujé las puertas de cristal. El calor mediterráneo me envolvió como un abrazo. Caminé hacia mi coche con pasos firmes y medidos. Ninguna prisa, ningún dramatismo, solo un hombre de 64 años que acababa de aprender la lección más cara y dolorosa de su vida. Cuando llegué al vehículo, antes de abrir la puerta, hice algo importante. Saqué el collar de perlas de Isabel que aún apretaba en mi mano izquierda. Lo observé bajo la luz brillante, pequeñas esferas perfectas, cultivadas durante años en ostras pacientes, símbolo de belleza nacida del sufrimiento. Lo guardé cuidadosamente en su estuche de terciopelo. Estas perlas no serían para Patricia, nunca. Me senté al volante, cerré la puerta y permanecí inmóvil durante varios minutos. Desde allí podía ver la entrada del hotel, las personas elegantes entrando y saliendo, ajenas completamente al terremoto personal que acababa de experimentar. El mundo seguía girando con indiferencia. La vida continuaba, y yo también continuaría, pero nunca, jamás, de la misma manera. Arranqué el motor y salí del aparcamiento lentamente. En el espejo retrovisor, el Hotel Puente Romano se hacía cada vez más pequeño. No sabía todavía qué haría exactamente, pero una certeza absoluta se había instalado en mi mente como hierro fundido. Mi hija había elegido humillarme con 108.000 euros de mi dinero y un apartamento de 325.000 euros de mi patrimonio. Ahora yo elegiría las consecuencias. Llegué a mi hotel cerca de las 2 de la tarde. No recuerdo el trayecto. Mi cerebro había entrado en una especie de piloto automático, conduciendo por instinto, mientras miles de pensamientos se agolpaban en mi mente como olas en una tormenta. Aparqué el coche en el estacionamiento subterráneo, subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Solo entonces, en la privacidad absoluta de esas 4 paredes blancas y anónimas, permití que mi cuerpo se derrumbara. Me senté en el borde de la cama sin siquiera quitarme el traje. Las manos me temblaban incontrolablemente. Intenté desanudarme la corbata varias veces antes de lograrlo. Esa corbata color borgoña que Patricia me había regalado, que había elegido específicamente para este día.
La arrojé al otro lado de la habitación con más fuerza de la necesaria. El teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones constantes. Lo saqué del bolsillo y miré la pantalla. 17 llamadas perdidas de Patricia. 32 mensajes de WhatsApp. Algunos de números que no reconocía, probablemente invitados que habían presenciado el espectáculo. Apagué el teléfono completamente. No estaba preparado para enfrentar nada de eso todavía. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me quedé sentado en el sillón junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad. Mi mente reproducía escenas en bucle: la pancarta, la risa de Patricia, las miradas de lástima de los extraños, el mensaje frío ordenándome marchar en silencio. Cada reproducción mental era como frotar sal en una herida abierta. Pero algo extraño comenzó a suceder alrededor de las 4 de la madrugada. El dolor sordo y paralizante empezó a transformarse en algo diferente. Algo más frío, más afilado, más útil, claridad mental. Por primera vez en horas, mis pensamientos dejaron de ser un torbellino caótico y comenzaron a organizarse en líneas rectas y lógicas. Encendí mi ordenador portátil y abrí mis archivos financieros. Durante las siguientes 2 horas, revisé meticulosamente cada documento relacionado con la boda y el apartamento. Facturas, contratos, transferencias bancarias, escrituras de propiedad. Todo estaba perfectamente ordenado porque yo era un hombre metódico por naturaleza. Cada euro gastado tenía su comprobante, su fecha, su justificación. Lo más importante, la escritura del apartamento. La estudié línea por línea. La compra estaba a mi nombre. Había planeado hacer la transferencia oficial a nombre de Patricia y Miguel después de la boda, como sorpresa adicional durante el viaje de luna de miel. Querría entregarles las llaves junto con los documentos de propiedad como el regalo definitivo. Qué conveniente resultó ser mi naturaleza planificadora. A las 6 de la mañana del 16 de junio me duché con agua helada, me afeité nuevamente y me vestí con ropa limpia. Preparé café en la pequeña cafetera de la habitación y me senté con mi libreta de notas. Escribí una lista con letra clara y firme. 1. Contactar a Javier Morales. 2. Detener transferencia del apartamento. 3. Llamar a Rosa. 4. Revisar pagos pendientes de la boda. 5. Modificar testamento y beneficiarios. A las 7 en punto de la mañana marqué el número de Javier Morales. Javier había sido mi abogado durante los últimos 15 años, pero más importante aún, era un amigo desde la universidad. Respondió al tercer tono, su voz ronca de sueño. «Andrés, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Javier, necesito que me escuches con atención. Necesito tu ayuda profesional de inmediato». Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Le conté todo, cada detalle humillante. Javier escuchó sin interrumpir hasta que terminé. El silencio que siguió duró varios segundos. «Hijo de puta», murmuró finalmente. Javier raramente maldecía. Perdona el lenguaje, pero ¿qué clase de persona hace eso? Y Patricia participó activamente, corregí. La vi riéndose, Javier. No fue cómplice pasiva, eligió esto. Está bien. Escuché ruido de papeles, una silla moviéndose. Javier estaba ya levantándose, preparándose para trabajar. El apartamento todavía está a tu nombre, ¿correcto? Correcto. No he transferido nada oficialmente. Perfecto. Entonces legalmente es tuyo y puedes hacer lo que quieras con él. ¿Qué quieres hacer? La pregunta flotó en el aire. ¿Qué quería hacer? Durante toda la noche había evitado formular esa respuesta explícitamente, aunque mi subconsciente ya la conocía. Quiero venderlo, lo antes posible, y quiero que Patricia sepa que ya no recibirá nada de mí, ni ahora ni nunca. Andrés, entiendo que estés furioso y tienes todo el derecho, pero estás seguro, es tu hija. Tal vez cuando se calmen las cosas, no habrá calmarse, Javier. Esto no fue un error en un momento de tensión, fue planeado. Esa pancarta no apareció por arte de magia.
Alguien la diseñó, la mandó a hacer, la colocó estratégicamente, y Patricia lo permitió. No, peor aún, lo avaló. Javier suspiró. De acuerdo. Dame unas horas para revisar los documentos. Te llamaré a mediodía con las opciones. Después de colgar, marqué el número de Rosa, mi hermana menor. Rosa vivía en Sevilla con su esposo. Trabajaba como profesora de historia en secundaria y era la única familia cercana que me quedaba. Ella también había sido invitada a la boda, aunque me había comentado semanas antes que no podría asistir por compromisos laborales. Ahora agradecía que no hubiera presenciado mi humillación. Andrés, ¿cómo estuvo la boda? Cuéntame todo. Su voz sonaba alegre, expectante. No pude hablar inmediatamente. La garganta se me cerró. Andrés, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Le conté. Esta vez mi voz se quebró en varios momentos. Rosa era la única persona ante quien podía permitirme cierta vulnerabilidad. Ella había conocido a Patricia desde bebé, la había visto crecer, había llorado conmigo en el funeral de Isabel. Cuando terminé, escuché a Rosa llorar al otro lado de la línea. Dios mío, Andrés, no puedo. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Patricia? ¿Nuestra Patricia? Ya no sé quién es Patricia, admití. Rosa se quedó callada varios momentos, procesando. Luego su voz cambió, adquiriendo un tono más serio. Andrés, tengo que contarte algo. Hace como 3 meses Patricia me llamó. Estaba rara, distante. Me dijo que estaba preocupada porque tú te estabas volviendo muy controlador con los planes de la boda, que querías imponer tus ideas, que Miguel sentía que intentabas separarlos. Me senté más erguido. ¿Qué? Yo le dije que eso era ridículo, que tú eras el hombre menos controlador que conocía. Pero ella insistió. Dijo que Miguel le había abierto los ojos sobre ciertos patrones tóxicos de comportamiento. Esas fueron sus palabras exactas. Patrones tóxicos. La rabia que había estado conteniendo toda la noche encontró finalmente un objetivo claro. Miguel. Esto tenía las huellas de Miguel por todas partes. Siguió llamándome durante las semanas siguientes, continuó Rosa, cada vez más convencida de que tú eras un problema, que necesitaban poner límites, que su nueva familia con Miguel era su prioridad. Yo intenté razonar con ella, pero eventualmente dejó de llamarme también. Pensé que eran nervios prenupciales. Todo encajaba con terrible claridad. Miguel había ejecutado un manual clásico de manipulación. Aislar a la víctima de su red de apoyo, reescribir la historia familiar, plantar semillas de duda y resentimiento. Y Patricia, mi inteligente y educada hija, había caído completamente en la trampa. O quizás no había caído. Quizás había elegido creer esa narrativa porque le convenía. Rosa, necesito que no hables con Patricia si te contacta. ¿Puedes hacer eso por mí? Por supuesto. Estoy de tu lado, hermano. Siempre. Colgamos después de unos minutos más. Miré mi lista de tareas. Ya había completado las 3 primeras. Era hora de ejecutar el resto del plan. Patricia había elegido la guerra. Ahora aprendería que su padre, el hombre al que subestimó completamente, sabía pelear con inteligencia que ella nunca vio venir. Los siguientes 6 días fueron un torbellino de actividad metódica y decisiones que cambiarían todo para siempre. Javier me llamó exactamente a las 12 del mediodía del 16 de junio, como había prometido. Su voz sonaba profesional, enfocada. Tengo noticias. Primero, el apartamento está completamente a tu nombre, y no existe ningún impedimento legal para venderlo. Segundo, revisé los contratos de la boda. Hay 2 pagos importantes que todavía no se han procesado completamente: el buffet final y la decoración floral. Suman 23.000 euros. Están en fase de compensación bancaria, lo que significa que tenemos una ventana de aproximadamente 72 horas para detenerlos si actuamos rápido. Me incorporé en la silla del pequeño escritorio del hotel donde había montado mi centro de operaciones improvisado. ¿Podemos detener esos pagos legalmente? Sí, pero necesitamos moverte rápido. Eres tú quien firmó los contratos y quien ordenó las transferencias. Tienes derecho a cancelarlas antes de la compensación final. Los proveedores no estarán contentos, pero legalmente estamos cubiertos. Hazlo,
Cancela todo lo que puedas. Entendido. Ahora sobre el apartamento. Tengo un contacto, un inversor portugués que se especializa en propiedades en Madrid. Le hablé del inmueble esta mañana sin dar detalles personales. Está interesado. Puede cerrar rápido, en efectivo, pero obviamente ofrecerá menos del valor de mercado. ¿Cuánto menos? Calculó 310.000 euros. Son 15.000 menos de lo que pagaste, pero la transacción podría estar completada en una semana, máximo 10 días. 15.000 euros de pérdida. Dinero que había ganado con años de trabajo sacrificado. Pero la alternativa era peor. Regalarle ese patrimonio a una hija que me consideraba tan despreciable que había anunciado públicamente mi rechazo. Acepto. Procede con la venta. Andrés, una vez más, ¿estás completamente seguro? No hay vuelta atrás después de esto. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Durante los días siguientes, mi habitación de hotel se transformó en una oficina legal improvisada. Javier me enviaba documentos por correo electrónico que yo imprimía en el centro de negocios del hotel, firmaba y escaneaba de vuelta. El inversor portugués, un tal señor Rui Cardoso, resultó ser exactamente lo que necesitaba. Discreto, eficiente y sin preguntas innecesarias sobre las razones de una venta tan apresurada. El 17 de junio recibí una llamada furiosa del gerente del servicio de catering. Había logrado detener el pago justo a tiempo. Señor Navarro, esto es completamente inaceptable. Nosotros cumplimos con nuestro servicio. La comida se sirvió, el personal trabajó. No puede simplemente cancelar el pago. Revise el contrato, respondí con voz calmada. La cláusula 7.3 establece que el cliente tiene derecho a disputar cargos si el servicio no cumple con las expectativas acordadas. Yo no autoricé que se usara mi inversión para humillarme públicamente. Considero eso un incumplimiento fundamental del espíritu del acuerdo. Era una interpretación creativa, probablemente insostenible en un tribunal, pero el gerente no tenía tiempo ni ganas de iniciar un proceso legal largo por 23.000 euros. Después de 30 minutos de negociación tensa, llegamos a un acuerdo. Devolverían 13.000 euros y se quedarían con 10.000 como compensación parcial por servicios prestados. Acepté. Recuperar algo era mejor que nada. El 18 de junio realicé otra tarea crucial. Conduje de regreso a Valencia y fui directamente a la oficina de mi gestor financiero, Alberto Ruiz, un hombre calvo de 50 y tantos años, que manejaba mis inversiones desde hacía una década. Alberto, necesito hacer cambios importantes en mis documentos de beneficiarios. Abrió mi expediente en su ordenador, ajustándose las gafas. Claro, Andrés. ¿Qué tipo de cambios? Quiero remover a Patricia Navarro como beneficiaria de mi seguro de vida, de mi plan de pensiones y de cualquier cuenta de inversión donde aparezca su nombre. Alberto me miró por encima de las gafas, sorprendido. Eso es... Bueno, es una decisión significativa. ¿Estás seguro? Patricia es tu única hija. Estoy completamente seguro. Y hay más. Quiero designar nuevos beneficiarios. Pasé la siguiente hora trabajando con Alberto en la reestructuración completa de mis activos. Como beneficiarios principales, designé 3 organizaciones: la Fundación Edad y Vida, que trabajaba con ancianos abandonados en residencias, Cáritas Diocesana de Valencia, y la Asociación Española contra el Cáncer en memoria de Isabel. Estas instituciones recibirán todo, ni un euro para Patricia. Alberto tecleó en silencio durante varios minutos, imprimiendo formularios que firmé metódicamente. Cuando terminamos, me entregó copias de todos los documentos. Andrés, no sé qué pasó entre tú y tu hija, pero siento mucho que hayas tenido que tomar esta decisión. No respondí. No necesitaba explicaciones ni compasión. Esa misma tarde visité a mi notario, don Fernando Soto, un señor de 70 años con quien mi familia había trabajado durante generaciones. Su bufete estaba en el casco antiguo de Valencia, en un edificio del siglo XVIII con techos altos y muebles de caoba oscura. Don Andrés, qué sorpresa tan agradable. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito modificar mi testamento. La sonrisa de don Fernando se desvaneció ligeramente.
Los testamentos eran asuntos serios, especialmente cuando el cliente llegaba sin previo aviso con expresión de hierro en el rostro. Le expliqué los cambios que quería. Don Fernando tomaba notas con su pluma estilográfica antigua, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dejó la pluma sobre el escritorio y me estudió con detenimiento. Don Andrés, mi obligación profesional es asegurarme de que usted entiende completamente las implicaciones de estos cambios. Está desheredando efectivamente a su única descendiente directa. En España, los hijos tienen derecho a la legítima, que es 1/3 de la herencia. No puede despojarla completamente de eso. Lo sé, que reciba el mínimo legal obligatorio, ni 1 euro más. ¿Y el tercio de mejora y el tercio de libre disposición? Todo para las mismas organizaciones benéficas que designé con Alberto. Quiero que cada decisión financiera que tome de ahora en adelante beneficie a personas que realmente valoran la familia, no a quien la destruye. Don Fernando asintió lentamente y comenzó a redactar. El proceso tomó casi 2 horas. Cuando finalmente firmé el Nuevo Testamento ante 2 testigos que don Fernando convocó de su oficina, sentí algo extraño. No dolor, no satisfacción vengativa, sino simplemente alivio. El alivio de saber que había tomado control de mi propia vida nuevamente. El 20 de junio, Javier me confirmó que la venta del apartamento estaba prácticamente cerrada. El señor Cardoso había transferido el depósito y su abogado estaba ultimando los papeles. La firma definitiva sería el 22 de junio. Esa noche, sentado en mi terraza en Valencia con una copa de vino tinto, realicé la acción más simbólica y definitiva de todas. Tomé mi teléfono móvil, que había mantenido apagado durante días, y lo encendí. 143 llamadas perdidas de Patricia. 287 mensajes. También había mensajes de Miguel, algunos amigos comunes, primos lejanos. Todos querían explicaciones, mediaciones, reconciliaciones. Fui a los ajustes de WhatsApp. Bloqueé el número de Patricia. Luego bloqueé el de Miguel. Después, fui a mis contactos telefónicos y los borré completamente. Sus direcciones de correo electrónico también, bloqueadas. Facebook, Instagram, todas las redes sociales, bloqueadas y eliminadas. En cuestión de 10 minutos, Patricia había desaparecido completamente de mi vida digital. No podría contactarme aunque quisiera. No más mensajes suplicantes, no más intentos de justificación, no más manipulación emocional. El 22 de junio firmé la escritura de venta del apartamento en la Notaría de Madrid. 310.000 euros se transfirieron a mi cuenta bancaria, dinero que originalmente estaba destinado a ser el nido de Patricia y Miguel, ahora de vuelta en mis manos. Lo invertí inmediatamente en fondos conservadores a mi nombre exclusivo. Esa noche, de regreso en Valencia, calculé los números finales. De los 108.000 euros de la boda, había recuperado 13.000. Del apartamento había perdido 15.000 en la venta rápida. En total, mi decisión de cortar completamente a Patricia de mi vida me había costado 110.000 euros. Era el precio más caro que había pagado jamás, y también el más necesario. Patricia y Miguel regresaron de su luna de miel en Santorini el 28 de junio, exactamente 13 días después de la ceremonia. Según me contaría Rosa semanas más tarde, habían pasado esos días en un resort de 5 estrellas con vistas al mar Egeo, publicando fotografías idílicas en redes sociales. Atardeceres románticos, cenas junto al agua, sonrisas perfectas. La imagen de la felicidad absoluta. Aterrizaron en el aeropuerto de Barajas alrededor de las 3 de la tarde. Miguel había alquilado un coche para recoger sus maletas y conducir directamente al apartamento de Chamberí. Su apartamento, como seguramente lo llamaban entre ellos durante toda la luna de miel. El regalo del suegro tonto y conveniente que había pagado su humillación pública con 325.000 euros en bienes raíces. Según Patricia le contó posteriormente a Rosa en una llamada desesperada, Miguel estaba eufórico durante el trayecto desde el aeropuerto. Hablaba de los muebles que cambiarían, de las reformas menores que harían,
de cómo finalmente tendrían su propio espacio sin depender de alquileres. Incluso había calculado cuánto podrían ahorrar mensualmente al no pagar renta, dinero que invertirían en viajes y caprichos. Llegaron al edificio histórico de Chamberí cerca de las 5 de la tarde. El portero, un señor mayor llamado Esteban que llevaba trabajando allí 30 años, los detuvo en el vestíbulo antes de que pudieran subir al ascensor. «Disculpen, ¿son ustedes Patricia Navarro y Miguel Ortega?» Patricia sonrió, probablemente asumiendo que el portero los reconocía como los nuevos propietarios. «Sí, somos nosotros. Venimos a instalarnos en el apartamento del cuarto piso». La expresión de Esteban se volvió incómoda. «Me temo que hay un malentendido. Ese apartamento ya no pertenece al señor Navarro. Fue vendido hace 6 días. Los nuevos propietarios tomaron posesión ayer». El silencio que siguió debió ser ensordecedor. Patricia intentó procesar las palabras, seguramente pensando que había algún error administrativo, alguna confusión con los papeles. «Eso es imposible», intervino Miguel con voz tensa. «El apartamento es nuestro, regalo de bodas. Debe haber un error». «No hay ningún error, joven. Yo mismo ayudé a los nuevos dueños con la mudanza de algunas cajas ayer». El señor Cardoso y su esposa, una pareja muy amable de Portugal, ya cambiaron las cerraduras. Patricia sacó su teléfono móvil, las manos temblándole según su propio relato posterior. Intentó llamarme. La llamada no entró, fue directamente a un mensaje automático. «El número marcado no está disponible». Probó con WhatsApp. Su mensaje nunca mostró las 2 palomitas azules de «entregado». Estaba bloqueada. «Llama a una maldita vez al abogado que se supone que iba a gestionar la transferencia», espetó Miguel, su voz subiendo de volumen en el elegante vestíbulo del edificio. Llamaron a la abogada que habían contratado para revisar los documentos de propiedad, una tal Beatriz Campos. La letrada respondió al segundo tono y Patricia puso el altavoz. «Señora Campos, habla Patricia Navarro. Estamos en el apartamento de Chamberí y nos dicen que fue vendido. Debe haber un error terrible». Un suspiro incómodo al otro lado de la línea. «Patricia, intenté contactarte durante la luna de miel, pero tenías el teléfono casi siempre apagado. Tu padre vendió el apartamento hace una semana. La transacción fue completamente legal. El inmueble estaba a su nombre. Él tenía pleno derecho de vender. Pero era nuestro regalo de bodas». La voz de Patricia se quebró en ese punto. «Los regalos de bodas verbales no tienen validez legal si no hay transferencia oficial de propiedad. Lo siento mucho, pero no hay nada que hacer. Tu padre actuó dentro de todos sus derechos legales». Miguel le arrebató el teléfono a Patricia. «Esto es un fraude. Vamos a demandar. Ese viejo hijo de perra no puede hacer esto». «Señor Ortega, le sugiero que modere su lenguaje. Y no pueden demandar. No tienen ninguna base legal. Si desean consultar con otro abogado, están en su derecho, pero le adelanto que cualquier colega competente les dirá exactamente lo mismo». La abogada colgó. Patricia y Miguel se quedaron parados en medio del vestíbulo, con sus maletas llenas de recuerdos de Santorini, mientras el portero Esteban los observaba con una mezcla de lástima y curiosidad. Salieron del edificio en silencio y subieron al coche alquilado. Una vez dentro, según Patricia le narró a Rosa entre sollozos, Miguel explotó. Golpeó el volante repetidamente, gritando obscenidades. Luego giró hacia Patricia con una furia que ella confesó nunca haberle visto antes. «¿Cómo pudiste ser tan estúpida? ¿Cómo dejaste que esto pasara? ¿Yo? Fuiste tú quien insistió en poner esa pancarta. Yo dije que era demasiado». Ahí estaba, la verdad emergiendo finalmente bajo presión. La pancarta había sido idea de Miguel, aunque Patricia había accedido. Probablemente con reticencias, posiblemente con dudas, pero finalmente había elegido la lealtad hacia su nuevo esposo por encima del respeto a su padre. Que era una broma. Se suponía que tu padre lo entendería como una broma, mintió Miguel descaradamente. Pero no, el viejo sensible tenía que ofenderse y ahora nos quedamos sin nada. 325.000 euros, Miguel. Acabamos de perder 325.000 euros por tu maldita broma. La discusión escaló durante casi una hora en ese coche estacionado.
Miguel culpó a Patricia por no manejar mejor a su padre. Patricia lloró, defendió, atacó. Miguel reveló finalmente, en su rabia descontrolada, fragmentos de su verdadero plan. Convencer a Patricia durante los meses previos de que yo era un padre controlador y tóxico había sido estratégico. Cuanto más distanciada estuviera de mí, más dependería de él. Y con el apartamento a su nombre compartido y el acceso a mis recursos, él habría asegurado un futuro financiero cómodo. ¿Qué dijiste? Patricia lo miró con incredulidad creciente. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado manipulándome? Miguel intentó retroceder, suavizar, pero el daño estaba hecho. Las palabras ya habían salido. Terminaron esa noche en el pequeño apartamento alquilado de Miguel, de apenas 50 metros cuadrados en un barrio menos prestigioso. El contraste con lo que habían perdido era brutal. Techos bajos, muebles viejos, paredes con humedad. Este iba a ser su hogar, no el espacioso apartamento de Chamberí con sus techos altos y sus acabados de lujo. Durante los días siguientes, Patricia intentó desesperadamente contactarme a través de todos los medios posibles. Llamadas bloqueadas, mensajes que nunca llegaban, correos electrónicos que rebotaban. Finalmente, recordó a Rosa. Le escribió docenas de mensajes a mi hermana, largas parrafadas explicando, justificando, suplicando. Miguel la había manipulado. La pancarta fue un error terrible. Por favor, que Rosa intercediera, que me convenciera de hablar, que arreglara esto de alguna forma. Rosa me consultó antes de responder. Le di permiso de contestar una sola vez, con un mensaje que yo mismo dicté. Patricia, humillaste públicamente al hombre que te dio absolutamente todo, el hombre que te crió solo después de perder a su esposa, el hombre que vació sus ahorros para tu felicidad. Lo hiciste delante de 420 personas. Cada acción tiene su consecuencia. Esta es la tuya, no me contactes más. Rosa me contó que Patricia la llamó llorando histéricamente después de recibir ese mensaje, que Miguel y ella peleaban constantemente, que su matrimonio, apenas iniciado, ya mostraba grietas profundas y feas, que ella finalmente estaba comenzando a entender la magnitud de lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. Las puertas que ella había cerrado con esa pancarta permanecerían cerradas. Yo me había asegurado de eso. El 5 de julio, un martes por la tarde, estaba en mi estudio organizando documentos cuando escuché un ruido en la entrada principal de mi casa. El sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura, la puerta abriéndose con ese chirrido familiar que siempre había prometido arreglar pero nunca lo hice. Me levanté de inmediato, el corazón acelerándose. Solo 2 personas en el mundo tenían llaves de mi casa, yo y Patricia. Ella todavía conservaba la suya de los años en que vivió aquí, de las miles de veces que entraba y salía libremente cuando esta casa era tanto suya como mía. Salí del estudio y la vi parada en el recibidor. Patricia llevaba vaqueros y una camiseta sencilla, el cabello recogido en una coleta desprolija, sin maquillaje, los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar. Había perdido peso, sus mejillas lucían más hundidas. El contraste con la radiante novia de hacía 3 semanas era devastador. «Hola, papá», dijo con voz pequeña, casi infantil. No respondí. Me quedé inmóvil a 3 metros de distancia, observándola con la misma frialdad con la que estudiaría a un extraño que hubiera invadido mi propiedad. «Yo necesitaba verte. No contestas mis llamadas, mis mensajes. No sabía qué más hacer. Así que decidiste entrar sin permiso en mi casa. Tengo llave. Siempre he tenido llave». Su voz se quebró ligeramente. «Esta es mi casa también, ¿no?» «No», respondí con voz plana. «Esta fue tu casa, ya no lo es». Patricia dio un paso adelante, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Papá, por favor, necesito explicarte. Fue un error terrible. Miguel me convenció de que sería gracioso, una especie de broma interna. Yo nunca quise...» «¿Gracioso?». La palabra salió como un látigo. «Colgar una pancarta de 8 metros con mi foto declarando que no soy bienvenido en una fiesta, que yo pagué con 108.000 euros, ¿te pareció gracioso?».
No. Cuando lo vi colgado me di cuenta de que era horrible, pero ya era tarde. Miguel dijo que si lo quitábamos sería peor, que llamaríamos más la atención. Yo no sabía qué hacer. Caminé hacia mi escritorio en el salón y saqué una carpeta que había preparado precisamente para este momento. Rosa me había enviado las fotografías que tomó durante la ceremonia, documentando todo. Imágenes que ella capturó pensando que serían recuerdos felices, que terminaron siendo pruebas de mi humillación. Abrí la carpeta frente a Patricia y esparcí las fotografías sobre la mesa de centro. En una de ellas, ella aparecía claramente visible al fondo del salón, riendo con Miguel, mientras yo estaba parado solo bajo esa pancarta monstruosa. En otra, ella conversaba animadamente con los padres de él, copa de champán en mano sin un ápice de preocupación en su rostro. En una tercera, tomada desde otro ángulo por algún invitado que Rosa consiguió a través de contactos comunes, Patricia miraba directamente hacia donde yo estaba, y aunque no sonreía en ese preciso instante, tampoco había horror ni culpa en su expresión, solo una calma inquietante. «Esto no parece alguien que estaba angustiada o arrepentida», dije señalando las imágenes. «Esto parece alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no le importó». Patricia observó las fotografías, su rostro descomponiéndose más con cada imagen. Yo estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. Miguel me había dicho toda la mañana que tú entenderías, que era nuestra boda y podíamos hacer lo que quisiéramos, que tú eras demasiado controlador y necesitábamos establecer límites. ¿Controlador? La palabra me salió cargada de amargura. Patricia, te pagué una boda de 108.000 euros, te compré un apartamento de 325.000 euros, liquidé mis ahorros de toda una vida para tu felicidad, y tú me llamas controlador. No fui yo quien dijo eso, fue Miguel. Él me convenció durante meses de que tú tenías problemas, de que querías dominar mi vida, de que necesitaba distanciarme. Y tú elegiste creerle. El silencio que siguió fue denso, pesado. Patricia se desplomó en el sofá, enterrando el rostro entre las manos. «Vendiste el apartamento», dijo finalmente, su voz ahogada. «Rosa dice que cambiaste tu testamento, que me borraste de todo». «Correcto, pero soy tu hija, tu única hija». Me senté en el sillón frente a ella, manteniendo la distancia física y emocional. «Patricia, déjame explicarte algo que aprendí hace muy poco, de la forma más dolorosa posible. Ser padre no significa aceptar cualquier tipo de maltrato. Amor no es sinónimo de ser un felpudo emocional sobre el cual caminas cuando te conviene. Durante años, confundí generosidad con debilidad y tú aprendiste a explotar esa confusión. Yo nunca te exploté. ¿No? Déjame ver. Pagué tu carrera universitaria completa. Te compré un coche cuando te graduaste. Te ayudé con el depósito de tu primer apartamento alquilado. Financié tu máster. Y cuando todo eso no fue suficiente, vaciaste lo que quedaba de mis recursos para una boda obscenamente cara y un apartamento que nunca llegaste a agradecer realmente. Yo sí agradecí. Siempre te agradecí. Las palabras son baratas, Patricia. Los actos revelan la verdad. Y tus actos me dijeron delante de 420 personas que soy tan despreciable que ni siquiera merezco estar presente en tu momento más importante. Patricia lloró desconsoladamente durante varios minutos. Parte de mí, la parte que la había criado y amado durante 32 años, quería consolarla, abrazarla como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas, decirle que todo estaría bien. Pero esa parte ya no estaba al mando. Había sido reemplazada por algo más duro, más sabio, más necesario para mi supervivencia. Miguel y yo estamos peleando todo el tiempo, confesó entre sollozos. Dice que es mi culpa que perdiéramos el apartamento, que debí manejarte mejor, que arruiné su plan. Su plan, repetí, interesante elección de palabras. Me manipuló, papá, me alejó de ti, de Rosa, de todos, me hizo creer cosas horribles sobre ti, y yo fui tan estúpida que le creí. Tuviste múltiples oportunidades de cuestionarlo, de hablar conmigo, de verificar esas supuestas verdades sobre mi comportamiento controlador. No lo hiciste. Elegiste el camino fácil.
Patricia me miró con ojos suplicantes. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer para arreglar esto. Haré lo que sea. Me puse de pie, indicando que esta conversación había terminado. No hay nada que hacer, Patricia. No puedes desarruinar esto. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Humillarme públicamente fue tu elección. Vivir sin mi apoyo, financiero o emocional, es la consecuencia. No puedes hacer esto, soy tu hija. Y yo era tu padre, el padre que merecía respeto básico, el padre que sacrificó todo por ti. Elegiste destruir eso. Ahora vivirás con tu elección. La acompañé hasta la puerta. Ella se resistía a irse, aferrándose al marco, suplicando una oportunidad más. Pero yo había tomado mi decisión y era inquebrantable. «Por favor, dame tu llave», le dije extendiendo la mano. Patricia me miró horrorizada. «¿Mi llave? Ya no vives aquí. Ya no eres bienvenida aquí. La llave, por favor». Con manos temblorosas, sacó el llavero de su bolso y desprendió la llave de mi casa. La colocó en mi palma. El metal estaba tibio de haber estado en su bolsillo. «Te arrepentirás de esto», dijo con un destello final de rabia entre las lágrimas. «No», respondí con absoluta certeza. «De lo único que me arrepiento es de haber tardado tanto en defenderme». Cerré la puerta suavemente, pero con firmeza. Escuché sus sollozos del otro lado durante varios minutos antes de que finalmente se alejara. Al día siguiente, contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. Agosto llegó con el calor abrasador típico del Mediterráneo español, pero para mí representaba algo completamente diferente. El primer mes en décadas en el que viví exclusivamente para mí mismo. Durante años, cada decisión que tomaba pasaba por un filtro mental. ¿Cómo afectará esto a Patricia? ¿Necesitará mi apoyo económico? ¿Debería guardar este dinero para su futuro? Ese filtro había desaparecido completamente. Los 310.000 euros del apartamento vendido, más los 13.000 recuperados de la boda, descansaban en mi cuenta bancaria como símbolos de una libertad que no había experimentado desde mis 20 años. El 3 de agosto abordé un vuelo desde Valencia hacia Florencia. 30 días en la Toscana, una región que Isabel y yo habíamos soñado visitar juntos, pero siempre pospusimos por responsabilidades, por ahorrar para la educación de Patricia, por 1000 razones que ahora parecían absurdas. Cuando Patricia termine la universidad, decíamos. Cuando se case, planeábamos, siempre posponiendo nuestra felicidad para un futuro que nunca llegó. Alquilé un pequeño apartamento en Montepulciano, un pueblo medieval encaramado en las colinas toscanas. Cada mañana me despertaba con las campanas de la iglesia sonando a las 7, abría las ventanas de madera antigua y respiraba el aire perfumado con lavanda y romero silvestre. Desayunaba café fuerte y cornetti en la piazza principal, observando a los ancianos italianos, jugando a las cartas y discutiendo apasionadamente sobre política. No tenía agenda, no tenía obligaciones, simplemente existía. Algunos días caminaba por los viñedos que rodeaban el pueblo, conversando con los agricultores locales en mi italiano básico mezclado con español. Un señor llamado Giuseppe, de 78 años, me invitó a su bodega familiar y me enseñó cómo cataban el vino nobile, la especialidad local. La vida es demasiado corta para beber vino malo o pasar tiempo con gente que no te aprecia, me dijo mientras brindábamos bajo las vigas de madera de su sótano centenario. No sabía cuánto necesitaba escuchar exactamente esas palabras. Otras tardes, me sentaba en terrazas soleadas con mi cuaderno nuevo, dibujando torpemente los paisajes de cipreses y olivares. No tenía talento artístico, mis proporciones eran desastrosas y mi perspectiva inexistente. Pero no importaba. Dibujaba por el puro placer de crear algo, de transformar lo que veían mis ojos en líneas sobre papel. Era meditativo, sanador. Conocí a otros viajeros en tratorías y cafés. Una pareja de jubilados alemanes que llevaban 2 años recorriendo Europa en una autocaravana. Un profesor francés de 50 años que había renunciado a su cátedra para escribir una novela. Una fotógrafa canadiense de mi edad
que viajaba sola después de divorciarse, documentando arquitectura renacentista. Ninguno me conocía como el padre de Patricia o el hombre de la pancarta. Era simplemente Andrés, un español en la Toscana, libre de toda historia. El 19 de agosto, mientras cenaba solo en un restaurante familiar de Piensa, recibí un mensaje de Rosa. Era una foto de Patricia que había encontrado en Facebook a través de un conocido mutuo. Mi hija lucía demacrada, sin maquillaje, en el apartamento pequeño de Miguel que ahora compartían. El pie de foto decía algo melodramático sobre tiempos difíciles fortaleciendo el amor verdadero. Miré la imagen durante 30 segundos, esperando sentir algo. Culpa, tal vez. O satisfacción vengativa. Pero lo único que sentí fue nada. Un vacío neutral. Patricia había elegido su camino, yo había elegido el mío. Guardé el teléfono y volví a mi plato de papardelle al ragú de jabalí, disfrutando cada bocado. Regresé a Valencia el 1 de septiembre con 3 kilos más de peso por la pasta y el vino, la piel bronceada y algo fundamental que había recuperado, la capacidad de sentir alegría sin culpa. Una semana después, me inscribí en un taller de pintura para principiantes en el Centro Cultural de mi barrio. Éramos 8 alumnos, la mayoría mujeres jubiladas que se reían de sus propios errores y celebraban cada pequeño progreso. La profesora, Amparo, una artista de 40 años con el cabello lleno de salpicaduras de pintura, nos enseñaba con paciencia infinita. El arte no se trata de perfección, decía. Se trata de expresión auténtica. Por primera vez en mi vida sostenía un pincel sin objetivo productivo. No pintaba para vender, para impresionar o para lograr algo. Pintaba porque me gustaba mezclar colores, porque disfrutaba viendo cómo el blanco del lienzo se transformaba en paisajes torpes pero honestos. También comencé a trabajar como voluntario en una asociación local que ayudaba a jóvenes de barrios desfavorecidos a desarrollar ideas de negocio. 2 tardes por semana. Compartía mi experiencia de 35 años en el sector comercial con chicos de 20 años que tenían ambición pero carecían de orientación. Les enseñaba sobre gestión financiera básica, sobre la importancia de contratos claros, sobre cómo negociar con proveedores. Un muchacho de 23 años llamado David, que quería abrir una tienda de reparación de móviles, me recordaba un poco a mí mismo a esa edad, hambriento de oportunidades, asustado de fracasar. Le ayudé a preparar su plan de negocio. Lo conecté con un par de contactos útiles. Cuando finalmente abrió su pequeño local en octubre, me invitó a la inauguración. Ver su orgullo, su gratitud genuina, me llenó de una satisfacción que ninguna cantidad de dinero invertido en Patricia jamás me dio. Rosa vino a visitarme un fin de semana de septiembre. Nos sentamos en mi terraza con una botella de albariño, observando el atardecer sobre Valencia. «Andrés, tengo que decirte algo», comenzó con tono serio. «Nunca te había visto así. Así como. Feliz. Realmente feliz. Ni siquiera cuando Isabel estaba viva, porque entonces estaba siempre preocupado por ser buen proveedor. Ni cuando Patricia era pequeña, porque vivías para ella. Ahora finalmente vives para ti». Tenía razón. Durante 64 años había definido mi valor por cuánto podía dar a otros, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar. La traición de Patricia, irónicamente, me había liberado de esa prisión autoimpuesta. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le confesé a Rosa. «No la extraño. Pensé que la extrañaría terriblemente, que me despertaría llorando, que cada momento estaría manchado por su ausencia. Pero no es así. Es como si la Patricia que yo amaba, la hija que creí tener, nunca existió realmente. Y no puedes extrañar a alguien que era una ilusión». Rosa asintió comprensiva, tomando mi mano entre las suyas. «Eso es sabiduría, hermano, dolorosa pero sabiduría al fin». Por primera vez en meses, me fui a dormir esa noche sintiendo algo parecido a la paz. Septiembre avanzó tranquilamente, pero el mundo exterior no me había olvidado. Las noticias sobre Patricia y Miguel llegaban a mí en fragmentos, como pedazos de un espejo roto que reflejaban una realidad que ya no era mía,
pero que algunos insistían en mostrarme. La primera llamada incómoda llegó el 14 de septiembre. Era mi prima Leonor, una mujer de 60 años, a quien no veía desde hacía 3 años, pero que de repente tenía urgencia por contactarme. Su voz resumaba esa falsa preocupación que caracteriza a quienes disfrutan del drama ajeno. Andrés, cariño, he sabido lo de Patricia. Qué situación tan terrible para todos. Pero bueno, ya sabes cómo son las bodas, siempre hay tensiones. Seguro que con el tiempo... Leonor, aprecio tu llamada, pero no hay nada que discutir. Pero es que la pobre Patricia está pasándolo muy mal. La vi la semana pasada en el supermercado y se veía demacrada. Y ese muchacho, Miguel, no me da buena espina. Creo que ella necesita a su padre ahora más que nunca. Patricia tuvo a su padre disponible durante 32 años. Eligió humillarlo públicamente. Las consecuencias de esas elecciones no son mi responsabilidad. Ay, Andrés, pero qué duro eres. Es tu hija. La sangre es la sangre. La sangre no justifica el abuso, Leonor. Si no hay nada más, tengo compromisos esta tarde. Colgué antes de que pudiera continuar. Esa misma semana recibí llamadas similares de 2 tíos lejanos y una vecina de Patricia que se sentía con derecho a opinar. Todos recitaban variaciones del mismo guión. Es tu hija. Debes perdonar. La familia es lo más importante. Piensa en Isabel. ¿Qué diría ella? Esa última frase, la invocación de mi esposa muerta para manipularme emocionalmente, me enfureció más que cualquier otra cosa. Isabel había sido una mujer de principios férreos. Ella me había enseñado que el amor verdadero incluye límites saludables, que perdonar no significa olvidar ni restaurar privilegios perdidos. Si algo me diría Isabel ahora sería: protégete, Andrés, protege tu dignidad. Rosa, fiel a su promesa, solo me contactaba cuando tenía información relevante, no para presionarme. A finales de septiembre me llamó con un tono particularmente serio. Andrés, necesitas saber algo. No para que cambies de opinión, sino porque creo que mereces entender el panorama completo. Te escucho. Patricia y Miguel están en problemas serios, económicos, maritales, todo. El apartamento donde viven cuesta 900 euros mensuales de alquiler, más facturas. Miguel trabaja como freelance en marketing digital, pero sus ingresos son irregulares. Patricia sigue en el mismo estudio de arquitectura con un sueldo de 1.600 euros al mes. Entre los dos, apenas llegan a fin de mes. No dije nada esperando que continuara. Pero hay algo peor. Una vecina del edificio donde viven, que casualmente conoce a mi cuñada, le contó algo inquietante. Ve a Miguel salir regularmente tarde por las noches, muy arreglado, con perfumes caros. Vuelve de madrugada. La semana pasada lo vio entrando en el Hotel Meliá del centro con una mujer morena que definitivamente no era Patricia. Sentí una punzada, no de dolor por Patricia, sino de rabia contenida hacia Miguel. Ese manipulador no solo había orquestado mi humillación, sino que ahora traicionaba a mi hija de la forma más predecible y miserable. ¿Patricia lo sabe? Lo sospecha. Otra vecina me dijo que los escucha pelear violentamente a todas horas. Gritos, portazos, Miguel culpando a Patricia de todo. Que si hubiera manejado mejor la situación contigo, que si no fuera tan inútil, que arruinó su futuro. Es abuso verbal, claro. ¿Y qué hace Patricia al respecto? Por ahora nada. Creo que está paralizada entre el orgullo de no admitir que se equivocó contigo y el miedo de quedarse completamente sola si deja a Miguel. Es una trampa de su propia creación. Esa noche no pude dormir bien, pero no por las razones que algunos esperarían. No quería correr a rescatar a Patricia. Lo que sentía era una especie de tristeza filosófica por el precio que pagamos por nuestras malas decisiones. Ella había elegido a Miguel sobre mí. Había elegido creer mentiras convenientes sobre verdades incómodas. Ahora cosechaba exactamente lo que había sembrado. El 3 de octubre recibí una visita inesperada en mi clase de pintura. Estaba concentrado en un paisaje de naranjos cuando Amparo, la profesora, se acercó discretamente. Andrés, hay una mujer en la recepción que insiste en verte. Dice que es urgente.
Salí al pasillo y encontré a Carmen, la madre de Miguel. Una señora de 62 años, elegantemente vestida, que me miraba con una mezcla de desprecio y nerviosismo. «Señor Navarro, necesitamos hablar sobre su hija y mi hijo». «No tenemos nada que hablar, señora Ortega. Mi hijo dice que usted provocó todo esto, que su actitud posesiva y controladora llevó a Patricia a tomar medidas extremas en la boda». La miré fijamente, sin parpadear. Su hijo es un manipulador profesional que aisló a mi hija de su familia. La convenció de humillarme públicamente para asegurarse de que no tuviera nadie más que él, y ahora la maltrata verbal y emocionalmente, mientras probablemente la engaña con otras mujeres. Si vino aquí buscando que yo rescate esa situación, se equivocó de persona. Carmen palideció. «¿Cómo se atreve a hablar así de mi hijo?» «Me atrevo porque es la verdad. Y si realmente le importa a su hijo, le sugeriría que lo confronte sobre su comportamiento en lugar de buscar culpables convenientes. Ahora, si me disculpa, tengo una clase de pintura que terminar». Di media vuelta y regresé al taller, dejándola plantada en el pasillo. Rosa me llamó esa misma noche riéndose. Carmen Ortega acaba de publicar en Facebook un mensaje críptico sobre hombres amargados que destrozan familias felices. Varios conocidos mutuos me han preguntado qué está pasando. Que publique lo que quiera. La verdad siempre emerge eventualmente. «Andrés, estoy orgullosa de ti. Sé que esto no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. Enseñar consecuencias es el mayor acto de amor que un padre puede realizar». Esas palabras resonaron profundamente. Durante toda mi vida había confundido amar con ceder, con sacrificar, con aceptar. Finalmente entendía que el amor más profundo a veces requiere decir no, establecer límites, dejar que las personas enfrenten el resultado de sus acciones. Patricia estaba aprendiendo una lección que yo, dolorosamente, le había negado durante 32 años al protegerla de toda consecuencia, al solucionar todos sus problemas, al financiar todos sus sueños sin exigir responsabilidad a cambio. Si yo cedía ahora, si corría a rescatarla, solo le enseñaría que puede pisotearme cuando le convenga y aún así contar con mi apoyo. Esa no era sabiduría, era complicidad en mi propia destrucción. Así que me mantuve firme, viviendo mi vida reconstruida, mientras en algún lugar de Madrid, mi hija enfrentaba finalmente el peso real de sus decisiones. El 12 de noviembre de 2024 llegó a mi buzón un sobre manila grande, sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra de Patricia. Una caligrafía que había visto evolucionar desde sus primeros trazos infantiles hasta la escritura elegante de adulta. Reconocería esa letra en cualquier parte del mundo. No lo abrí inmediatamente. El sobre permaneció sobre mi escritorio durante 3 días, observándome como un testigo silencioso mientras yo pintaba, leía, vivía mi vida reconstruida. Parte de mí no quería saber qué contenía. Ya había hecho las paces con mi decisión. Había encontrado equilibrio y propósito. Abrir ese sobre significaba arriesgar esa paz duramente ganada. Pero la curiosidad humana es poderosa. El 15 de noviembre, un domingo por la mañana lluvioso, preparé café, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y finalmente rasgué el sobre. Dentro había 8 páginas escritas a mano. Comenzaban con 2 palabras simples: querido papá. No voy a transcribir la carta completa, sería demasiado largo y doloroso. Pero los puntos esenciales eran estos. Patricia reconocía, sin excusas ni justificaciones, que la pancarta había sido una crueldad imperdonable. Admitía que aunque Miguel la había propuesto como declaración de independencia, ella había accedido conscientemente. Escribió con brutal honestidad que durante meses había elegido creer la narrativa de Miguel sobre mí porque era más cómodo que confrontar su propia dependencia financiera y emocional. Me convencí a mí misma de que eras controlador, porque así justificaba tomar tu dinero mientras te alejaba de mi vida, escribió. Es más fácil ver a un padre generoso como manipulador que admitir que eres una hija malagradecida. Esa frase me detuvo. Tuve que dejar la carta durante varios minutos,
respirando profundamente, procesando esa admisión brutal. Continuaba describiendo los últimos meses con Miguel. Las peleas constantes, los reproches venenosos, cómo él la culpaba obsesivamente por perder el apartamento y arruinar su plan. Patricia escribió que comenzó a sospechar infidelidades en agosto, cuando encontró mensajes comprometedores en el teléfono de Miguel que él dejó olvidado en el baño. No quise creer lo que veía, confesaba en la carta. Igual que no quise creer que me estaba manipulando sobre ti. Tengo un patrón terrible de negar realidades incómodas hasta que me explotan en la cara. Durante septiembre contrató a un detective privado con sus propios ahorros. El hombre le entregó un informe devastador acompañado de fotografías. Miguel había mantenido relaciones simultáneas con al menos 3 mujeres diferentes durante los últimos 6 meses. Una de ellas desde antes de la boda. El detective documentó entradas a hoteles, cenas románticas, incluso un fin de semana en Barcelona, con una de sus amantes mientras le decía a Patricia que tenía un congreso de trabajo. Confronté a Miguel el 25 de octubre con las pruebas, escribía. Ni siquiera intentó negarlo. Se rió, papá. Se rió y me dijo que ¿qué esperaba? Que una mujer que traiciona a su propio padre obviamente no merece lealtad. Dijo que me había usado para acceder a tu dinero y que como eso fracasó, yo ya no le servía para nada. Leí esa parte 3 veces. Miguel había revelado finalmente su verdadera naturaleza con una crueldad cristalina. Y Patricia, por primera vez, lo había visto sin los filtros de la negación. Estoy en proceso de divorcio, continuaba la carta. No te preocupes, no voy a pedirte dinero para abogados ni nada. Contraté a una abogada con el fondo de emergencia que tengo. Miguel y yo no compartimos bienes importantes, así que será relativamente simple. Tampoco voy a pedirte que me recibas de vuelta en tu vida. No merezco eso. Las siguientes 2 páginas eran una disculpa extensa y detallada. No del tipo superficial, perdona si te ofendí, sino una aceptación completa de responsabilidad. Patricia enumeraba cada decisión específica que tomó, cada momento en que eligió creer a Miguel sobre su propia experiencia, cada señal de alarma que ignoró deliberadamente. Sé que destruí algo irreparable, escribió hacia el final. No te pido perdón porque no creo merecerlo. Tampoco te pido una segunda oportunidad porque entiendo que no hay forma de reparar lo que hice. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo la magnitud de mi traición y que si pudiera retroceder el tiempo, daría cualquier cosa por nunca haber colgado esa pancarta, por nunca haber escuchado a Miguel, por haber defendido al padre que me dio absolutamente todo. La carta terminaba con una nota particularmente conmovedora. Encontré entre mis cosas el collar de perlas de mamá que planeabas darme el día de la boda. Rosa me contó que lo llevabas contigo ese día. No puedo imaginar el dolor que sentiste al salir de allí con ese regalo sin entregar. Mamá estaría avergonzada de mí. Yo estoy avergonzada de mí. No espero tu respuesta. Solo necesitaba que supieras que finalmente abrí los ojos, aunque llegó demasiado tarde. Te quiero, papá. Siempre te he querido, incluso cuando actué como si no. Patricia. Terminé de leer con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de alegría ni de reconciliación inmediata. Eran lágrimas de luto por lo que pudimos haber sido, por los años perdidos, por la relación destruida. Releí la carta esa misma tarde, y nuevamente antes de dormir. Durante los días siguientes la leí al menos 10 veces, buscando entre líneas cualquier rastro de manipulación, de excusas disfrazadas, de intentos sutiles de conseguir apoyo financiero. No encontré nada de eso. La carta era brutalmente honesta, dolorosamente autoconsciente. Patricia había escrito desde un lugar de genuino arrepentimiento, no desde la desesperación de necesitar rescate. Eso la hacía más difícil de procesar. Si hubiera sido una carta manipuladora, podría haberla descartado fácilmente. Pero esto era diferente. Esto era una hija que finalmente había madurado, que había aprendido la lección más dura, que había pagado un precio terrible por sus errores. Rosa me llamó unos días después. Patricia me contó que te envió una carta. ¿La recibiste? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿verdad?
¿Qué haría? ¿Llamarla inmediatamente y comenzar un proceso de reconciliación? ¿Ignorar la carta completamente? ¿Algo intermedio? No lo sé todavía, admití honestamente. La carta es sincera, dolorosamente sincera, pero las palabras son fáciles, Rosa. Lo que importa son las acciones sostenidas en el tiempo. Cualquiera puede escribir una disculpa bonita en un momento de crisis. Es cierto, concordó Rosa, pero también es cierto que Patricia está realmente cambiando. La he visto. Dejó a Miguel, está en terapia, trabaja duro para sostenerse sola. No está buscando que la rescates, está tratando de convertirse en alguien que algún día merezca tu perdón. Algún día, repetí. Esa es la palabra clave. No hoy, no mañana. Algún día si demuestra con hechos durante meses, quizás años, que realmente cambió. ¿Entonces dejarás la puerta abierta? Entreabierta, corregí. Muy ligeramente entreabierta. Pero ella tendrá que hacer todo el trabajo de abrirla completamente. Yo ya hice mi parte durante 32 años. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio. No la respondí. Todavía no estaba listo para eso. Pero tampoco la destruí. Diciembre llegó a Valencia con esa luz dorada particular del Mediterráneo invernal, suave y melancólica. Han pasado exactamente 6 meses desde aquel 15 de junio que dividió mi vida en un antes y un después. 6 meses que se sienten simultáneamente como una eternidad y como un parpadeo. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza observando el mar brillar bajo el sol de invierno, hice un inventario mental de todo lo que había cambiado. No solo en mis circunstancias externas, sino fundamentalmente en quién soy como hombre. El Andrés que entró a aquel hotel en Marbella vestido con su mejor traje, cargando esperanzas y regalos costosos, ya no existe. Era un hombre que definía su valor por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar en silencio. Un hombre que confundía generosidad con debilidad y amor con complicidad en su propia destrucción. El Andrés que escribe estas reflexiones hoy es fundamentalmente diferente. He aprendido que proteger tu dignidad no es egoísmo, es supervivencia, que establecer límites no es crueldad, es respeto propio, que algunas relaciones, por más sangre que compartan, necesitan terminar para que ambas partes puedan evolucionar. Ayer recibí una llamada de Javier Morales, mi abogado y amigo. Quería actualizarme sobre un tema menor de impuestos, pero al final de la conversación me dijo algo que se quedó resonando en mi mente. Andrés, llevamos trabajando juntos 15 años. Te conocí como un hombre competente, pero siempre preocupado, siempre sacrificándose. Estos últimos meses te veo diferente, más ligero, más presente. Es como si finalmente hubieras dejado de vivir para complacer fantasmas y comenzaras a vivir para ti mismo. Tenía razón. Durante décadas viví atormentado por obligaciones autoimpuestas. Tenía que ser el mejor esposo para honrar a Isabel. Tenía que ser el padre perfecto para compensar la ausencia de una madre. Tenía que sacrificar mis sueños para financiar los de Patricia. Era una prisión invisible, pero absolutamente real. La traición de Patricia, paradójicamente, rompió esas cadenas. Ahora mis mañanas comienzan con pintura, no con preocupaciones sobre las necesidades de otros. Mis tardes las paso enseñando a jóvenes emprendedores que realmente valoran mi experiencia. Mis noches transcurren leyendo libros que siempre pospuse, viendo películas que Isabel y yo habíamos planeado ver juntos, cocinando recetas nuevas solo porque me apetece experimentar. David, el muchacho de 23 años a quien ayudé con su tienda de reparación de móviles, vino a visitarme la semana pasada. Su negocio va bien, tiene 3 empleados ahora. Me trajo una botella de vino y una tarjeta que decía: «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Esa simple tarjeta me dio más satisfacción que todos los años financiando caprichos de Patricia, porque David valoraba genuinamente mi apoyo, no lo daba por sentado. No me humillaba públicamente después de recibir mi ayuda. Respecto a Patricia, mantengo mi posición. La carta de noviembre permanece guardada en mi escritorio. La he releído ocasionalmente, buscando señales de cambio genuino versus manipulación sofisticada,
Hasta ahora parece auténtica, pero las palabras son promesas fáciles. Lo que me interesa son acciones sostenidas en el tiempo. Rosa me mantiene informado discretamente. Patricia finalizó su divorcio de Miguel la primera semana de diciembre. Vive sola en un estudio pequeño en las afueras de Madrid. Trabaja largas horas. Asiste a terapia semanalmente. No ha pedido dinero, no ha intentado contactarme directamente. Respeta los límites que establecí. Está tratando de convertirse en alguien diferente, me dijo Rosa anteayer. No sé si lo logrará, pero al menos está intentándolo genuinamente. Aprecio el esfuerzo, reconozco el crecimiento, pero no estoy listo para reabrir completamente esa puerta. Quizás nunca lo esté, y he hecho las paces con esa posibilidad. He aprendido algo crucial sobre el perdón. No es un interruptor que apagas o enciendes. Es un proceso largo que requiere no solo arrepentimiento de quien ofendió, sino también sanación profunda de quien fue herido. Y más importante aún, perdón no significa restauración automática de privilegios, confianza o acceso a tu vida. Puedo perdonar eventualmente a Patricia por lo que hizo. Puedo llegar a un punto donde no sienta dolor al recordar esa pancarta, pero eso no significa que vuelva a ser su fuente de apoyo financiero, su red de seguridad emocional, el padre que deja todo por ella sin esperar respeto básico a cambio. Si algún día, después de años de cambio demostrado consistentemente, Patricia y yo reconstruimos algún tipo de relación, será completamente diferente. Será una relación entre adultos con límites claros, respeto mutuo y consecuencias reales para comportamientos destructivos. No volveré jamás a ser el padre que se sacrifica infinitamente mientras su hija toma todo como derecho adquirido. Esta mañana, mientras observaba el amanecer desde mi terraza, sentí algo que no había experimentado en años. Gratitud por mi vida exactamente como es ahora. No por lo que podría ser si Patricia volviera. No por lo que fue antes de la traición, sino por este momento presente con todas sus imperfecciones y su hermosa simplicidad. Tengo 64 años. Estadísticamente me quedan quizás 20 buenos años de vida, tal vez 25 si la genética me favorece. No pienso desperdiciar ni uno solo de esos años viviendo para complacer a personas que no me respetan. Ni uno solo esperando disculpas que quizás nunca lleguen con la profundidad que merecen. Ni uno solo siendo rehén emocional de una hija adulta que debe aprender a sostenerse sola. Mi mensaje para cualquiera que lea esta historia es simple, pero poderoso. Tu dignidad no es negociable. El amor verdadero incluye límites saludables, y a veces el acto más amoroso que puedes hacer, tanto para ti como para la otra persona, es alejarte y permitir que las consecuencias naturales enseñen lo que las palabras nunca pudieron. Patricia tuvo un padre que la amó incondicionalmente durante 32 años. Ahora tiene que aprender a vivir sin ese recurso, exactamente como consecuencia de sus decisiones. Y yo tengo que aprender a vivir para mí mismo, reconstruyendo una identidad que nunca antes tuve, la de un hombre completo sin necesidad de sacrificarse por otros para sentir valor. Miro hacia el futuro con serenidad. Hay viajes que planeo realizar, pinturas que quiero crear, jóvenes que necesitan mentoría, libros que espero leer. Hay una vida entera esperándome, y por primera vez en décadas, esa vida me pertenece completamente a mí. La pancarta de 8 metros que declaró que yo no era bienvenido terminó siendo una extraña bendición disfrazada. Me obligó a despertar, a defenderme, a reclamar mi dignidad. Me liberó de una dinámica tóxica que yo mismo había permitido perpetuar por años. Así que hoy, 6 meses después de la peor humillación de mi vida, me siento más libre, más vivo y más en paz que nunca. Y esa, curiosamente, es la mejor venganza posible: vivir bien. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.